un rocío, poetas y ruiseñores. Muy buenas noches, amigos televidentes. Para mí es un gusto y un honor poder hacer esta transmisión especial desde una de las panorámicas más bonitas de la capital, el Inchimbía, desde el restaurante Vista Hermosa, este balcón espectacular que nos invita a celebrar esos 486 años de fundación de la Carita de Dios. Un festejo inusual, no es como estábamos esperando por motivos de la pandemia, pero sí con la alegría para compartir con ustedes esta transmisión especial del Comercio TV. Tendremos reportajes especiales que les daremos a conocer más adelante para celebrar a nuestra Carita de Dios por todo lo alto. Ahora vamos a empezar con la información, porque documentos estadounidenses revelan pistas de los funcionarios ecuatorianos que estarían involucrados en la nueva trama de corrupción de la compañía internacional Vitol. Los funcionarios habrían sido parte de Petroecuador y también del Ministerio de Hidrocarburos. Ecuador se ve nuevamente involucrado en una trama de corrupción internacional, esto luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicara un documento en el que el país figura entre las 3 naciones en donde se habrían efectuado sobornos a cambio de contratos petroleros con la compañía internacional Vitol. En Ecuador estos actos se habrían cometido desde el año 2015 hasta julio de 2020. Según la Corte de Nueva York, los sobornos habrían sido por una suma de $870,000 con el objetivo de conseguir contratos con Petroecuador por un valor de $300 millones. Vitol y sus conspiradores celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y usaron cuentas de correo electrónico, alias para transferir bonos a compañías offshore involucradas en la conspiración. El mexicano Javier Aguilar, ex ejecutivo de Vitol, fue detenido y procesado en Nueva York, pues él habría sido el encargado de realizar este tipo de negocios. $1.4 millones habrían recibido los intermediarios para sobornar a funcionarios ecuatorianos. Pero quienes están alrededor del caso, pues son varias personas identificadas. Uno de ellos, un funcionario que ocupó un cargo de gerencia en Petroecuador entre los años 2010 y 2017. También existe otro funcionario que habría estado en varios cargos del Ministerio de Hidrocarburos entre los años 2013 y 2016. Los documentos estadounidenses no revelan nombres, pero suman a esto otros personajes como el consultor 1, de nacionalidad ecuatoriana, español y estadounidense, y el consultor 2, un ecuatoriano español. Ante estas revelaciones, el gobierno se pronunció. Siempre, cualquier caso en el que la Fiscalía o las autoridades judiciales del país nos pidan información, por supuesto entregaremos esa información, y todas las personas que podrían estar vinculadas hoy o en el pasado en temas de corrupción, por supuesto que no van a ser en este momento protegidas por nadie. Y varias personas fueron detenidas esta madrugada en torno a una investigación por la compra de insumos médicos con sobreprecio en el hospital de Guayaquil. El operativo se realizó en varias ciudades. Varias mujeres fueron aprehendidas esta madrugada en un operativo ejecutado por la Policía Nacional y Fiscalía. A las ciudadanas se las investiga por el delito de peculado cometido a inicios de la pandemia en el Hospital de Infectología de Guayaquil. Se ha logrado la aprehensión de 4 personas, a las cuales existía boleta de detención con fines investigativos, toda vez que la Fiscalía General del Estado venía investigando un delito que afecta a la correcta administración pública. Los allanamientos fueron realizados en domicilios ubicados en Guayaquil, Durán y Daule. Los uniformados recabaron elementos de convicción que permiten relacionar a las detenidas con el delito que se investiga. Es un contrato que se habría realizado en época de pandemia referente a unos insumos médicos que fueron adquiridos por la gerente del Hospital de Infectología de esta ciudad de Guayaquil con una persona natural. Estas anomalías fueron detectadas por un perito en contratación pública. En las próximas horas, las investigadas serán sometidas a una audiencia de formulación de cargos. Informó Jorge Salazar.
La cúpula militar, que está encabezada por la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Fuerza Terrestre, fue renovada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Según el ministro de Defensa, ellos seguirán fortaleciendo la institución. Veamos. En concreto, el comandante general del ejército desde ahora será el general de brigada Washington Puñay, el comandante general de la Fuerza Aérea, el brigadier general Gustavo Agama, mientras que el contraalmirante Rafael Poveda pasa a ser el comandante general de la Fuerza Naval. Estos cambios obedecen a las leyes y a la decisión del señor presidente de la República para que haya la suficiente continuidad en las misiones que se vienen cumpliendo en las Fuerzas Armadas y en beneficio de la defensa y de la seguridad nacional. Esto no significa que antes no se haya hecho lo expuesto y que por lo tanto se decidió cambiar la alta cúpula militar. Al contrario, la designación obedece a un tema de plazos de ejecución del mando enmarcado en la Constitución y la ley. El señor almirante Darwin Jarrín de la Fuerza Naval y de la Fuerza Aérea Mauricio Campuzano cumplieron 2 años en el cumplimiento de sus funciones, de tal manera que esto exige que se dé cumplimiento a las normas establecidas en la Constitución y las leyes que rigen a las Fuerzas Armadas y a la Defensa Nacional. De ahí que esta es la evaluación que hace el ministro de Defensa de la saliente cúpula militar. Una trayectoria, un cumplimiento de funciones extraordinario, diríamos un brillante desempeño. Han fortalecido a las instituciones a las que ejercieron su comando. Esto marca un derrotero extraordinario para que haya continuidad, tanto en la Fuerza Terrestre, en la Fuerza Naval y en la Fuerza Aérea. El alto mando militar fue cambiado por decisión del presidente Lenín Moreno mediante los decretos ejecutivos 1198, 1199 y 1200, en base al artículo 147 de la Constitución de la República. Informó Javier Rosero. Las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca para combatir el COVID-19 serían las primeras de llegar a nuestro país. Expertos explican cómo debe ser el procedimiento, el proceso de almacenamiento y la aplicación de las dosis. Luego de 10 meses vemos la luz al final del túnel. La buena noticia de que Ecuador tendría vacunas contra el COVID desde enero de 2021. Para los expertos es mejor ser optimista pero con cautela por varios factores. Todavía no han recibido estas vacunas aprobación por una entidad internacional. Toda la demanda mundial que existe en relación a la adquisición de las vacunas. Entonces son factores que de una u otra manera no permiten tener una certidumbre. El almacenamiento y distribución de las vacunas son los procesos que se vienen y para eso hay que estar preparados, congeladores adecuados dependiendo de las dosis. Pues la vacuna de Pfizer es hasta el momento es bastante más complicado, porque necesita estas refrigeradoras específicas y este transporte obviamente en temperaturas de menos 70 a menos 80 grados centígrados. Si bien se conoce que se aplicarán 2 dosis a cada persona con un lapso de 3 a 4 semanas, los efectos adversos se podrían presentar en un mes de su aplicación. Extremadamente raros, de tipo de 1 a 1 millón de personas, es posible que veamos al aplicar la vacuna en el mundo real, pero nada hasta el momento alarmante. No se trata de desmotivar a la población, mejor dicho es prepararla para lo que se viene, exponer los procesos y no está de más afirmar que con la vacuna la pandemia no termina, así dicen los expertos. Que llegaron las primeras dosis que pues van a servir para una población extremadamente pequeña, no significa que salimos de todo esto. Señalan que la cartera de salud debe poner en marcha la implementación del plan de vacunación y repotenciar sus laboratorios. Entonces me parece importante que se repotencialice al INSPE para que en realidad pueda tener muchos más servicios y funcione como el laboratorio de referencia. Entonces, ojalá que el COVID sea el punto de partida. Mientras tanto, las medidas de bioseguridad hay que mantenerlas, informó Priscila Cadena. La farmacéutica estadounidense Pfizer fabricará solo 50 millones de vacunas, de dosis de vacunas contra el COVID-19, la mitad de lo que tenían previstos antes de finalizar el año, mientras que la farmacéutica Moderna asegura que su vacuna podría tener una eficacia prolongada. Ahora ya no serán 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Pfizer, sino la mitad. Es decir, solo se fabricarán 50 millones para este año.
Según expertos de esta empresa, la cifra disminuyó debido a problemas con la cadena de suministro de materias primas utilizadas para la realización de este fármaco. La decisión se da cuando las autoridades de Reino Unido ya autorizaron esta vacuna para la aplicación masiva en el país, razón por la que se ha llegado a generar cuestionamientos en toda Europa y Estados Unidos por considerar que su aprobación se hizo de manera pronta. Si vas rápido y lo haces superficialmente, la gente no querrá vacunarse. El Reino Unido no lo hizo con tanto cuidado. Se adelantaron un par de días. No creo que eso haga mucha diferencia. Pese a estos criterios, Reino Unido sigue en marcha con su plan de vacunación que iniciará la próxima semana. Las primeras dosis ya están en el país y para los siguientes días se espera que lleguen 800.000 más, que serán distribuidas en 50 centros hospitalarios. Los primeros quienes reciban estas dosis serán los ancianos y el personal sanitario. Pero para hoy, Reino Unido ya no es el único que ha aprobado la autorización de una vacuna. Bahrein, país ubicado en el Golfo Pérsico, se convirtió en la segunda nación que autoriza el uso de la vacuna Pfizer. Aún no se han confirmado cuántas dosis ha comprado, sin embargo, se espera vacunar a 1.600.000 habitantes. Mientras tanto, Moderna, otra de las prometedoras vacunas contra la pandemia, aseguró que sus dosis tienen el potencial suficiente para desarrollar una inmunidad prolongada, debido a que los voluntarios de las primeras fases de ensayos clínicos generaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes durante 3 meses después de la primera vacuna. Pero además, el estudio también señala que la dosis tiene el potencial de proporcionar duradera inmunidad ante el coronavirus. Es decir, no provoca efectos secundarios importantes después de los 2 meses de aplicación. Moderna espera al finalizar este año producir 20 millones de dosis para su distribución en Estados Unidos. Sin embargo, se debe esperar hasta el 17 de diciembre, pues en esa fecha el ente regulador estadounidense decidirá si aprueba o no esta vacuna. Informó Ismenia Solórzano. En el marco del gabinete ampliado realizado en el Museo de la Ciudad, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a la inversión del gobierno a la capital de la República. Además, otros funcionarios abordaron temas referentes a la seguridad y también el ámbito económico. En este gabinete ampliado, además de los ministros de Estado, participó el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Muchas gracias por la invitación y siempre a seguir trabajando. Usted ha manifestado una gran realidad, señor presidente. Nosotros somos pasajeros, pero queda la institucionalidad y la posibilidad de haber servido a nuestra querida ciudad en este caso. En el contexto, el primer mandatario se dio oportunidad de recordar lo que el gobierno nacional ha destinado en recursos para la capital de la República. En 42 meses de gestión se han destinado 8.347 millones de dólares a Quito. Aclaró que eso significa en promedio 200 millones de dólares mensuales para obras y proyectos. No dejó de lado el apoyo del gobierno para el metro de Quito. Gracias a la garantía soberana del gobierno, el municipio recibió 632 millones de dólares de organismos internacionales. Sin ese apoyo que lo dimos, la continuidad de la obra estaba en riesgo. De otra parte, un tema importante fue el de la seguridad ciudadana. El ministro de Gobierno indicó que 300 policías adicionales ya se encuentran en las calles de Quito. Están ya trabajando ellos, está reforzada el área investigativa y de inteligencia y también está reforzada todo lo que es la policía montada para la ciudad de Quito. Otra arista fue el de la pandemia en el Ecuador. Se aseguró en el gabinete que se mantienen datos alentadores. Revisamos las atenciones de emergencia en el Ecuador y esas atenciones de emergencia nos dan la tranquilidad de que poco a poco vamos mejorando en todo el país, sin excepción de provincia o ciudad alguna. Con esas expectativas, las buenas noticias estuvieron enfocadas en las vacunas contra el COVID-19 para el país. El Ecuador ya tiene un acuerdo con 4 casas internacionales y farmacéuticas para la compra de más de 18 millones de vacunas. Hablando de la situación interna del país, indicó que el empleo y la informalidad se muestran como parte de la problemática de la dinámica económica nacional. La informalidad se disparó, como ustedes conocen, este año, pero poco a poco, por medio de la aplicación de la ley humanitaria, ya hemos logrado salvar más de 70.000 empleos y hemos logrado de crear más de 200 puestos de trabajo. Hablando en el mismo sentido, se dijo que la situación de decrecimiento económico es mejor a la que se tenía pensado. Informó Javier Rosero. La Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Movilidad Humana, donde se establecen las causales de deportación, tales como alterar el orden público y también las sentencias ejecutoriadas por delitos penales.
el informe para primer debate del proyecto de ley. Fue con 87 votos a favor que la mayoría del legislativo dio luz verde a las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde se barajaron puntos claves, como la deportación de ciudadanos extranjeros que tengan sentencias ejecutoriadas por delitos sancionados de 3 a 5 años. Como es el caso de los delitos contra la integridad personal, lesiones o delitos contra la integridad sexual, reproductiva, abuso sexual. Pero hay más. También se establecen otras causales de deportación. Por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana o alterar el orden público. De su lado, la legisladora Ana Belén Marín propuso cambios a la norma para inadmitir el ingreso de una persona al territorio nacional. Tampoco dejar abierta la puerta para que cualquier persona venga al país y genere caos. Quienes hayan obtenido sentencias ejecutoriadas, por ejemplo, por delitos de asesinato, homicidio, violación, secuestro, narcotráfico, violación de género intrafamiliar, no puedan ingresar en el país. Sin embargo, dentro del tratamiento hubo voces contrarias. Silvia Salgado dijo que la ley da mayor énfasis a las deportaciones, inobservando el debido proceso, aseguró, y sobre la detención de extranjeros. De la detención de migrantes, que debe ser de carácter excepcional y que sin embargo acá se facilita y se flexibiliza todos los procedimientos. Esther Cuesta, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, también cuestionó la reforma. Nadie podrá ser discriminado por condición migratoria. El destino de esas reformas es la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma. En la norma se prohíbe, por ejemplo, la expulsión de colectivos de personas extranjeras y se abarcan temas como la naturalización, las visas humanitarias, los pasaportes y la regularización de migrantes. Tras este segundo y definitivo debate, el documento pasa a manos del Ejecutivo, quien tiene 30 días para su veto o aprobación. Yo creo que viene a contribuir y lo que haremos nosotros de aquí en adelante es generar todos los procesos y protocolos que nos permitan aplicar la ley. Informó Marilyn Jaramillo. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso al CNE que califique la candidatura de Abdalá Bucaram como asambleísta nacional por el movimiento Fuerza Ecuador. Yo no quería hacer política. Que Abdalá Bucaram Ortiz pueda participar en las elecciones del 2021 es casi un hecho. Y es que el Tribunal Contencioso Electoral dispuso la calificación de la lista de asambleístas nacionales de Fuerza Ecuador para que participe en los comicios. Y sí, es exactamente esa lista la que está encabezada por el expresidente, quien se encuentra con arresto domiciliario, usa grillete electrónico y además es investigado por tráfico ilícito de armas, de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. El consejero José Cabrera explica que la decisión del contencioso es de obligatorio cumplimiento. Y nosotros tenemos que acatar. Sin embargo, el CNE tendrá que esperar 3 días a partir de la notificación para que pueda calificar la candidatura. Y a partir del martes tendríamos nosotros que resolver este caso, es decir, calificar la candidatura de la lista de asambleístas nacionales, que es en la que consta el señor Bucaram. Y es que el tribunal aceptó un recurso subjetivo presentado por el partido, donde se argumenta que el exmandatario sí aceptó su candidatura de forma presencial. Y ese era precisamente el problema, porque el pasado 13 de octubre, el Consejo Nacional Electoral no admitió a trámite la inscripción bajo el argumento de que Bucaram no habría aceptado la candidatura de manera presencial. Inmediatamente el expresidente reaccionó a través de su cuenta de Twitter pidiendo su inmediata libertad por la inmunidad de su condición de candidato. Fausto Camacho, ex vocal del CNE, asegura que Bucaram tendrá que pedir, tras su posible calificación, un levantamiento de medidas cautelares. Pero obviamente va a solicitar una modificación de esa medida cautelar, un levantamiento de la medida cautelar, y va a justificar el levantamiento de la medida cautelar su condición de candidato y que necesita hacer campaña. Y es que a pesar de que Bucaram enfrenta varios procesos judiciales, eso no le impide participar en las elecciones, puesto que al momento no cuenta con sentencia ejecutoriada. Informó Marilyn Jaramillo. Plaza Grande, 1918. Ahora que no estás, vibran remotas sombras. Plaza de la Independencia, conocida como la Plaza Mayor de la capital. Ni la piedra
Misterios secretos envuelven a San Francisco de Quito sobre la fecha de su fundación. Sin embargo, los capitalinos, año tras año, la festejan el 6 de diciembre. En el siguiente especial les vamos a contar un poco de la historia de la Carita de Dios. Ingresar en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito es como estar en una máquina del tiempo, sin dificultad. Literalmente retrocedemos varios años frente a la riqueza histórica que ahí celosamente se guarda. Patricio Guerra y Diego Chiriboga, parte de los custodios. Sí, estamos conmemorando la fundación de la villa de San Francisco de Quito, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1534 en la población, en la ciudad fundada ya cerca de Riobamba, que se llamó Santiago de Quito, a cargo de Diego de Almagro. La historiadora América Ibarra suma otro hecho importante para los capitalinos, dando otra fecha de la fundación de la Carita de Dios. La fundó Almagro un poco apresuradamente cerca de Riobamba. Eso fue el 15 de agosto del año 1534. La segunda ocasión que la sienta en actas la fundación Diego de Almagro fue el 28 de agosto de ese mismo año. Con esas fechas entonces usted se preguntará por qué la fundación de Quito se celebra el 6 de diciembre. Esto es porque Sebastián de Benalcázar, ese día, ocupó el espacio y posesionó al cabildo, nombrado el 28 de agosto de 1534. Pero claro, el hecho ya de posicionar a los vecinos, uno, posicionar a las autoridades, como era el cabildo, dos, realizar el trazado de la villa, que se hizo en cuadrícula, ¿no?, con calles perpendiculares entre sí, y instalarse ya los vecinos en la villa, es lo que desencadena, claro, la vida de esta nueva ciudad española. Cumplidos todos los trámites legales, los festejos también llegaron de afuera. Francisco Salvador Moral, oriundo de Pujilí, se encargó de eso. Él fue quien trajo la primera fiesta a la ciudad de Quito. Él trajo los danzantes de Píllaro y organizó aquí los primeros festivales con las chicas de los colegios haciendo comparsas. Así nace la fiesta de Quito, antes de 1950, cuando arrancan las primeras festividades de Quito. Además, a don Francisco, al ser dueño de una destilería, se lo responsabilizó de ser quien creó una tradicional bebida que alegró a propios y extraños. Que se la conocía como el paico. El nombre de la bebida entiendo que lo dieron básicamente por el nombre de él. Este ciudadano se lo conocía como Paco, simplemente Paco, y la bebida pues tomó el nombre del paico. Es una bebida tradicional que fue la primera con la que se celebraron las fiestas de Quito. Hechos registrados en libros de antaño que sin duda enorgullece no solo a los quiteños, informó Héctor Romero. Dentro de las joyas arquitectónicas que guarda el centro de la capital, también están esas invaluables obras pictóricas y también esculturas. ¿Cuántos monasterios tiene la capital? ¿Sabe usted? Se lo contamos en este recorrido. Ubicado entre las calles Venezuela y Olmedo en el centro de la capital, está el Monasterio del Carmen de la Santísima Trinidad. Sus custodias, las monjas carmelitas, nos abren sus puertas para mostrarnos parte de los tesoros de Quito. Para ellas, el más importante, la iglesia, en el cual, además de pinturas y esculturas, está el altar mayor, donde destaca la Virgen del Carmen. Fue hecha por el artista Bernardo de Legarda. Entonces la iglesia se inauguró más o menos en 1745. Aunque hay varios espacios que han sido intervenidos para restauraciones y reemplazar pisos, puertas y una que otra adecuación, hay otros que son originales de su fundación, como estas estructuras llamadas los atrios de Pilato, por donde cada día pasan desde la iglesia y el patio central al claustro, en donde se encuentran sus celdas. En este espacio pues está como sosteniendo una parte del convento, es lo más original. En la mayoría de sus espacios reposan importantes obras que hacen alusión a la vida de Jesús junto a José y María desde su nacimiento,
Poseen uno de los belenes más grandes y antiguos, exactamente más de 2 siglos, compuesto por decenas de figuras de barro, en el cual particularmente se reflejan las clases sociales y oficios del Quito colonial. La Madre Raquel de Santa Teresita detalla que actualmente en total son 10 las religiosas encargadas de cuidar y preservar este patrimonio, y lo hacen con amor y mucha felicidad. Felicísima. Gracias a Dios siempre he sido muy feliz. A unas cuantas cuadras de este convento está el monasterio de Santa Clara, entre las calles Cuenca y Rocafuerte. La vicaria Yolanda Cobos nos recibe. Al preguntarle qué es lo más valioso que su casa guarda, nos responde: guardamos el amor de Dios. Y sí, más allá de la particular arquitectura de su iglesia, los dobles arcos que rodean al patio central, en donde se encuentra una de las piletas más antiguas, con sus más de 60 obras pictóricas y esculturas de grandes artistas de la colonia, para las hermanas Claritas, el amor y el llamado de Dios es lo más importante e invaluable que poseen. Así como usted se ha enamorado, así un atractivo irresistible, que cuando ya uno está tocado de eso, nadie le detiene. Ha sido maravilloso de seguirle a mi esposo, que él es el que nunca me traiciona, es el amigo más fiel. Son 2 de los 5 conventos que alberga celosamente el centro histórico por más de 4 siglos. El primero, el monasterio de la Inmaculada Concepción, se fundó en 1577, seguido por el de Santa Catalina, Santa Clara, Carmen Alto y Bajo y el monasterio de las Agustinas. Son arquitecturas coloniales de inicio del 16, del 17, son verdaderas joyas en las cuales se desarrollaron los mejores maestros tanto de pintura, escultura, Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago. Quito es de las pocas ciudades en la cual sus monasterios de claustro están vigentes y habitados por las religiosas, quienes conservan intacto este patrimonio cultural e inmaterial. Ya que en otros países no podemos ya encontrar lo mismo, los monasterios se han convertido en hoteles, en museos. En los últimos años, la mayoría de estas instituciones religiosas han abierto sus puertas para que los quiteños y el mundo puedan admirar esta riqueza artística, histórica y arquitectónica. Con cámaras de Omar Flores, informó Adriana Rojas. La reina de mis amores. 486 años de fundación de la Carita de Dios. Estamos festejando de manera diferente por el COVID-19 y la pandemia, pero con toda la alegría del mundo, nosotros también rendimos homenaje para que usted disfrute de esta vista hermosa de la capital de la República en esta transmisión especial del Comercio TV. Y la trayectoria de la Banda Municipal de Quito es reconocida por las autoridades capitalinas. El evento se llevó a cabo en los exteriores de la iglesia Santa Bárbara con alegría, por supuesto, y buena música. Flauta, requintos, tambores y trompetas son algunos de los instrumentos que forman la banda municipal. Muchos de sus integrantes tienen más de 20 años de trayectoria. Estos personajes capitalinos transmiten alegría incluso cuando tararean. El 9 de octubre de 1932, la banda municipal, conformada en aquella época por 50 músicos, efectuaba su primera presentación, y un año después, en 1933, se oficializan como la banda de la capital, nombrada por muchos con cariño como los Trompuditos. Las bandas se generaron prácticamente después de la batalla de Pichincha, son las bandas militares que se han ido formando alrededor del tiempo, y bueno, Quito tiene esta tradición de parte de su municipalidad.
En el 2018, la banda municipal es declarada Patrimonio Inmaterial del Ecuador y durante la conmemoración de los 486 años de fundación española, recibieron un nuevo reconocimiento. La banda acompaña, como decía, en eventos cívicos, eventos culturales, eventos religiosos y son básicamente, por así decirlo, la alegría de nuestra ciudad. Los exteriores de la iglesia de Santa Bárbara fueron el escenario del emotivo acto en el que la banda puso a bailar hasta los transeúntes. Pese a los duros momentos que atravesamos por la pandemia, uno de los mejores festejos es a través de la música. Con ella emergen sueños, recuerdos, alegría y sin duda alguna un que viva Quito que nace de los corazones de quienes nacieron aquí y aquellos que llegaron para quedarse. Informó Sofía Vintimilla. Dentro de los eventos preparados por el municipio de Quito para conmemorar a la Carita de Dios está la feria gastronómica y artesanal que se lleva a cabo del 4 al 12 de diciembre en el Parque de Cumandá. Esto es en el centro de la ciudad. Fristiños, arroz con leche, liguitos con queso, manualidades, artesanía. Es lo que podrá encontrar en la Feria Gastronómica, Artesanal y Cultural que el municipio de Quito ha preparado para festejar los 486 años de fundación de la ciudad. Y qué mejor forma de festejarla que apoyando a la reactivación económica de los pequeños emprendedores. Buscando la reactivación económica ordenada y responsable en este sector. Patricio Barba junto a su hija elaboran figuras de mazapán. Lo que más llama la atención son los pesebres, pues los hay de todo tamaño, desde los más grandes hasta los más diminutos. El ecuatoriano es muy hábil, ¿no? Y siempre tenemos nuestras mentes creativas, nuestros corazones generosos y podemos llegar muy lejos. Una feria que encanta el paladar con las golosinas tradicionales de Consuelo Ñacato. Rescatando siempre lo que es la cultura quiteña y sobre todo lo que es la sal quiteña de cada uno de los que vivimos aquí en Quito. Pero también podrá apreciar el pesebre de Washington Jaramillo, que lo realizó a base de reciclaje durante los meses de confinamiento, una obra que tenía previsto que participe en el concurso de belenes. Pese a que este año no se desarrolló, quiso compartirlo con la ciudadanía. Reciclado, pero está hecho de fósforos, cigarrillos, filtros. En el marco de la pandemia y con el fin de garantizar un espacio ventilado, la feria se desarrolla en la terraza del Parque Cumandá en el centro de la ciudad. Además, han tomado todas las medidas de bioseguridad. Vamos a tener presentaciones de artistas en ciertos horarios. Ustedes pueden encontrar los horarios en donde van a estar los artistas en la página del municipio. La feria está abierta desde viernes 4 hasta el domingo 13 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Que nos visiten aquí en el Cumandá a disfrutar de estos deliciosos platos tradicionales. ¡Que viva Quito! En Quito informó Adriana Rojas. Y viva Quito, por supuesto. Y la Casa del Toro y la Casa de Benalcázar son dos edificaciones patrimoniales ubicadas en el centro histórico de la Carita de Dios, que nos invitan a retroceder en el tiempo y volver a esa época de la conquista. La placa en la calle Olmedo del casco colonial revela al personaje que marcó un antes y después en la Carita de Dios, su fundador. Parte de la reseña histórica de la ciudad se encuentra detrás de los muros de esta edificación remodelada. Marco Cañar nos recibe para redescubrir la Casa del Toro. Se dice y se afirma que perteneció al conquistador Sebastián de Benalcázar. Al parecer no llegó él a habitar la casa, puesto que su espíritu aventurero y de conquista lo llevó a Colombia. Contrariamente a lo que podría creerse, no se trata de la casa 1028 relacionada con la leyenda de Bella Aurora. El nombre se debe a la escena mítica de la pelea entre Hércules y el Toro de Creta, una escultura en madera policromada del año 1760, imagen que fue instalada por un religioso que pasó a ser dueño de la propiedad. El rabo del toro tenía que ser un rabo natural. De hecho, hasta ahora se conserva esa costumbre, esa tradición. Recorrer los pasillos sin duda nos llama más la atención del asentamiento original del Quito español. Marco guarda con mucha emoción una fotografía de cómo era en sus inicios la Casa del Toro. Aquí, en este lugar, y se comete el primer ajusticiamiento social, de un levantamiento contra el rey.
Esta casa fue construida en el año de 1540 aproximadamente, en uno de los primeros solares o tierras de la ciudad, que fue entregada a los conquistadores, formando así el primer núcleo urbano de Quito. Pues se decide reestructurar casi completamente la forma original de la casa. A pocos metros se encuentra la denominada Casa de Benalcázar. Cada espacio guarda acontecimientos de la época. Aún se conserva un cuarto que dicen los entendidos: nacieron las ideas libertarias, conocida como el lugar de la Casa de la Inquisición, por el año 1540. Luego del tiempo, esta casa se convirtió en una casa privada. Aquí vivían familias nobles de España principalmente. También se dice que era la Casa de la Inquisición, entonces aquí hay un ambiente como misterioso, si se puede decir así. Su estructura está remodelada, pero aún se observa barandales de madera tallada, detalle casi ornamental, pues se busca evitar el ingreso del frío hacia el interior de la casa, que alberga a la Escuela de Arte Quiteño. Saber que seguimos manteniendo la tradición de siglos pasados es algo muy impresionante. La casa de 2 plantas con balcones y su tradicional patio central es parte de la arquitectura colonial. Hay que ser muy observador porque en cada espacio hay varias obras de arte y una particular placa que dice: Doña Concha Escudero de Egas fue la última dueña del lugar. Estas 2 edificaciones son parte de un rincón de Quito y de su patrimonio que nos invitan a volver en el tiempo, informó Priscila Cadena. La piscina del Sena es uno de los primeros complejos deportivos construidos en Quito que esconde una importante historia. En estos momentos actualmente se encuentra en ruinas, pero de convertirse, de reconstruirse, podría ser uno de los destinos turísticos más importantes de la capital. El puente de piedra de Machangara llegué. Son muchos los lugares de Quito que a veces pasan desapercibidos, pero entre sus paredes se esconden belleza e innumerables historias que contar. Uno de ellos es la piscina del Sena. En varias fotografías que datan entre 1928 y 1970 se puede apreciar la gran acogida que tenía este lugar de ensueño, pues era una de las mejores opciones para disfrutar un buen día en familia o con amigos. Cuenta la historia que los primeros años de vida independiente este espacio pertenecía al ejército ecuatoriano, pero al convertirse en un destacamento en desuso fue vendido a la familia Álvarez, que a su vez lo vendería a la familia Navarro a inicios del siglo XX. Como había una vertiente, se aprovecha esta vertiente, ya la familia Navarro aprovechaba esta vertiente para tener unas piscinas privadas. En 1938 la propiedad pasó a manos del Estado, que convirtió al hermoso lugar en una piscina pública. Es así como los baños del Sena, ubicados en el sector de La Recoleta, fue uno de los primeros complejos deportivos de Quito. ¿Pero por qué su nombre? Porque ahí existía una vertiente que bajaba por el Panecillo. Siempre se denominó el Sena históricamente. El agua llegaba hasta el Machangara, ¿no? Y que utilizaron esas vertientes para hacer los tanques de agua potable. El lugar contaba con 2 piscinas de agua fría, una de ellas semiolímpica, en la que después de varios años se colocaría un alto trampolín que era uno de sus principales atractivos. Un trampolín de 10 metros de alto, que desafortunadamente se perdió hace par de años. Una pieza de acero muy interesante, muy bonita. Calderas muy hermosas, antiguas, se permitían tener ahí baños y duchas calientes, ¿no es cierto? Adicionalmente, su gimnasio y amplio espacio servía para el entrenamiento de cientos de deportistas. No solo era un complejo de natación. La piscina de la Sena tiene áreas verdes alrededor, en la parte alta. Ahí se crearon grandes boxeadores. Ahí iban a nadar y a boxear. Qué lindo es mi Quito con sus cielitos llenos de estrellas. Sin embargo, en la década de los 70 esta piscina dejó de funcionar, pues habían aparecido nuevos complejos deportivos como el Yavirac, de Lourdes, Tingo, Cunuyaco, entre otros. Por su ubicación e importante construcción, en el 2010 la Alcaldía de Quito solicitó la donación del inmueble para poder recuperarlo a través del Fondo de Salvamento, pedido que fue negado. Actualmente el lugar está a cargo del Ministerio de Defensa, que anunció hace al menos 6 años que recuperaría el sitio y lo integraría dentro de la red de museos de la defensa. Pero a pesar de que se han presentado varios proyectos, la infraestructura en la actualidad luce así, totalmente desolada y visiblemente destruida por el descuido de más de 50 años. Desde este mágico lugar se puede observar gran parte del centro y sur de Quito, paisajes majestuosos de la capital,
por lo que expertos aseguran que de ser rehabilitado sería uno de los principales atractivos turísticos para propios y extraños. Veamos que haciendo un modelo de gestión, pagando $2 del ingreso como mucho, esta piscina podría solventarse autónomamente. Estas paredes, ahora casi irreconocibles y convertidas en ruinas urbanas de Quito, de seguro guardan siglos de historia. Momentos deportivos, sueños cumplidos, anécdotas suyas de sus padres o abuelos, historias de la carita de Dios. Informó Sara Naranjo. Yo soy el Chuyita Quiteño, San Blas, 1960. La vida me paso encantado, para mí ella es un sueño, bajo de mi cielo mar. San Blas, entrada norte al centro de Quito. ¿Cómo están, amigos televidentes? Celebrando la capital, sé que a lo grande todos están intentando ponerle un poquito de ánimo, aunque en la casita. Gracias por abrirnos esas puertas de sus hogares a Televicentro para llevarle esta celebración que está dando Televicentro en honor a los 486 años de fundación de la Carita de Dios, con esta vista hermosa del Ichimbía. Pero el Cabildo ha preparado varios eventos a propósito de las celebraciones de fundación de Quito, y una de ellas es la Serenata Quiteña, que se lleva a cabo en el sur de la capital. Allí se encuentra nuestra compañera Marilyn Jaramillo para traernos los detalles de cómo se vive esta Serenata Quiteña. Adelante, Marilyn. Y quiero quitar a micrófonos. ¿Qué tal, María Fernanda, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en el sur de la ciudad capital, específicamente en la administración zonal Eloy Alfaro. Esto es a la altura de la avenida Atahualpa, para darles a conocer precisamente mayores detalles, porque en este momento se está desarrollando precisamente un evento, uno de los conciertos más importantes programados por parte de las autoridades para celebrar a Quito en sus 486 años de fundación. Se prevé que también en los próximos minutos participen dos cantantes importantes del Ecuador, como son María de los Ángeles y también el trío Los Garles. El llamado por parte de las autoridades para evitar las aglomeraciones, para el uso pertinente de las mascarillas. Recuerde que se han planificado al menos 183 actividades culturales, de las cuales la mayoría serán realizadas a través de las redes sociales. Ustedes están observando en este momento, se está transmitiendo un evento en vivo. En los próximos minutos también habrá más música, más fiesta para celebrar a la Carita de Dios en sus 486 años de fundación. Volvemos a Estudios Centrales. María Fernanda, muy buenas noches. Gracias por la invitación y que sigan disfrutando. Buenas noches, Marilyn. A seguir festejando a la Carita de Dios, por supuesto, con toda la responsabilidad del caso, la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, evitar las aglomeraciones, respetar el distanciamiento social, y así estaremos cuidándonos en estas fiestas de la capital. Una nueva pausa, amigos televidentes, pero al regresar más información aquí en esta transmisión especial de la emisión estelar del Comercio TV.